Buenos días docentes, somos Judil Ruiz, Jonathan Machaca, Adrián Quispe y quien les habla Daniela García, y en este video presentaremos información sobre el ecosistema del bosque aluvial inundable del Perú. La Amazonía peruana alberga rincones donde la tierra y el agua se fusionan en un ciclo perfecto. Bienvenidos a esta investigación sobre uno de los ecosistemas más dinámicos pero a la vez más frágiles de nuestro país, el bosque aluvial inundable. El objetivo de este trabajo es identificar los principales impactos ambientales que afectan al bosque aluvial inundable, explicar sus causas, consecuencias y reflexionar sobre la importancia de conservar este ecosistema amazónico. También conocido localmente como bajiales o tahuampas, este ecosistema se caracteriza por inundarse de forma estacional o permanente. Las crecientes de los ríos transportan aguas turbias cargadas por sedimentos y nutrientes esenciales. En el Perú, su presencia es masiva, ocupando más de 9 millones de hectáreas, lo que equivale a casi el 7% de nuestro territorio nacional, extendiéndose por regiones como Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Huánuco, Pasco, Puno y Madre de Dios. La importancia de estos bosques es vital. Actúan como gigantescos reguladores híbridos que mitigan las inundaciones extremas. Además, sus suelos fértiles albergan una biodiversidad única. Son las zonas de desove preferidas por los peces amazónicos y el hogar de palmeras clave como el aguaje para las comunidades nativas. En este bosque es su principal fuente de alimento, medicina y vida. Y por supuesto, el impacto de estas actividades ha generado consecuencias severas. En la salud humana, por ejemplo, existe un alto riesgo de bioacumulación de metales pesados en las comunidades nativas que dependen tanto del agua como de la pesca, además de una crisis por falta de agua potable. En la flora y fauna se registra la pérdida de hábitat para especies como el mono tacón y el jaguar, así como también daños directos a la fauna a causa del petróleo. Y en la economía se han producido daños socioeconómicos al alterar las actividades de subsistencia tradicional de las comunidades indígenas. Sin embargo, este equilibrio se está rompiendo de forma acelerada y el impacto ambiental negativo en estas áreas es realmente alarmante, es severo. El agua de los ríos y quebradas sufre por el vertido directo de metales pesados y petróleo crudo. Cuando el agua de los ríos baja en la época de vaciante o verano, estos sedimentos tóxicos y lodos químicos se asientan, esterilizando las tierras ribereñas. Y como si esto no fuese suficiente, se suma también la tala implacable. Millas de árboles son talados y quemados con la finalidad de dar pase al monocultivo agroindustrial y a la minería ilegal de oro, haciendo que estos espacios que alguna vez desbordaban vida se enfrenten también a la sobreexplotación de madera comercial, a la caza y pesca indiscriminada, empujando a muchas especies nativas al borde de la desaparición. Bien, en base a nuestras fuentes encontramos áreas degradadas en Loreto y Madre de Dios. En Madre de Dios, en el sector de La Pampa, más de 100.000 hectáreas de bosque aluvial completamente destruidos a causa de la deforestación, que en nuestro mapa podemos ver en los colores amarillos, que es una intensidad baja y va hasta la muy alta, que es en el color oscuro. En Loreto podemos apreciar cientos de hectáreas de vegetación totalmente destruidas a causa del derrame de petróleo. A continuación, mi compañero va a seguir tratando el tema de los tipos de contaminación y va a dar más detalle y con precisión acerca de estos tipos de contaminantes. Al analizar los tipos de contaminación, se identifican tres escenarios principales. Contaminación del suelo, ocasionada por el cambio de uso de la tierra y los monocultivos. Contaminación del agua, provocada por el vertido de metales pesados y sedimentos. Contaminación mixta, en los bosques aluviales y zonas de minería aluvial, donde se degradan tanto el suelo como el agua.
3. Detrás de este desastre ambiental existen causas antrópicas muy claras. En primer lugar, se identifican a los principales actores responsables. Por un lado, se encuentran los mineros ilegales e informales, que invaden zonas protegidas, las grandes corporaciones agroindustriales y colonias agrícolas que adquieren extensos terrenos, y las empresas de hidrocarburos, con deficiencias en el mantenimiento de su infraestructura. Sin embargo, también existe una causa por omisión, un Estado cuyas instituciones de fiscalización enfrentan dificultades para llegar a estas zonas remotas. Por otro lado, están los agentes, es decir, los elementos materiales que ejecutan el daño. Entre ellos destacan la maquinaria pesada destructiva, como dragas, tracas y motobombas, que remueven el fondo de los ríos. Asimismo, se liberan diversas sustancias contaminantes como los hidrocarburos, el mercurio, utilizado en la minería para la extracción del oro, el petróleo crudo que se filtra a los acuíferos, los residuos de agroquímicos y el dióxido de carbono producido por la quema de bosques, considerada una de las formas más baratas y devastadoras de deforestación. Todo esto se amplifica de forma natural, ya que las corrientes de agua durante las inundaciones dispersan estos tóxicos a kilómetros de distancia. Las consecuencias de estas son profundas. En el plano biótico, la flora sufre acciones asfixia y envenenamiento, mientras que la fauna pierde sus fuentes de alimentos y refugio. Pero la peor parte lo llevan los seres humanos. Los pueblos indígenas absorben el mercurio a través de los peces que comen, provocando daños neurológicos irreversibles. Físicamente, el entorno abiótico se deforma, los ríos pierden su causa original por la acumulación de lodos y el agua pierde el oxígeno necesario para albergar la vida. A modo de conclusión, proteger el bosque aluvial inundable no es un lujo ecológico, es una necesidad de supervivencia nacional. No podemos permitir que el beneficio económico ilegal destruya nuestra mayor reserva de agua y biodiversidad. Es urgente que el Estado fortalezca la fiscalización ambiental, que se prohíba de forma absoluta el uso de mercurio y que inicien proyectos serios de restauración ecológica en los suelos degradados. Cuidar la Amazonía es cuidar nuestro propio futuro. Muchas gracias. A modo de conclusión, proteger el bosque aluvial inundable no es un lujo ecológico, es una necesidad de supervivencia nacional. No podemos permitir que el beneficio económico ilegal destruya nuestra mayor reserva de agua y biodiversidad. Es urgente que el Estado fortalezca la fiscalización ambiental, que se prohíba de forma absoluta el uso de mercurio y que inicien proyectos serios de restauración ecológica en los suelos degradados. Cuidar la Amazonía es cuidar nuestro propio futuro. Muchas gracias.